Bienvenidos a Entrevista Ágora, un espacio de diálogo con la comunidad académica de nuestra institución y también con aquellos académicos que nos visitan. En este programa contamos con la presencia del profesor Jairo Vaquero, docente e investigador de la Universidad del Rosario, quien viene a hacer presencia y participación en el Foro Pensamiento Regional en el Posacuerdo. Y él está programado en uno de los conversatorios de este importante evento que se está adelantando aquí en la ciudad de Neiva, en distintas universidades. Profesor, bienvenido. Gracias, Fernando, muchas gracias por la invitación, gracias a la Universidad Surcolombiana por invitarme pues, a ser parte de este espacio y bueno, muy contento de poder dialogar aquí y participar en el foro para intercambiar ideas con diversos actores que van a estar en las mesas que organizamos. Ahí en la programación vemos que usted va a moderar el conversatorio sobre cooperativismo, ¿sí? Y actividades productivas en los territorios, ¿sí? Cuéntanos un poco en qué consiste ese tema. Bueno, el objetivo de esta discusión, de esta mesa de diálogo, es trabajar sobre la articulación de esos dos grandes temas. Por un lado, el cooperativismo, que se relaciona con todos los temas de economía solidaria, de pensarse las economías y las economías locales de otra manera, a través de otros valores y otros objetivos. Y por otro lado, las cadenas de valor. Las cadenas de valor pues son si se quiere decirlo de alguna manera, hacen parte del léxico y de los lenguajes del desarrollo hoy en día. Todos los proyectos de cooperación, todas las políticas públicas tratan de integrar a las comunidades locales en cadenas de valor. Entonces, en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 y en los procesos de implementación que vienen en los últimos años, pues es necesario reflexionar sobre, por un lado, las formas en las cuales se estructura la economía a nivel local y regional y nacional. Esas estructuras, por ejemplo, sociales alrededor de asociaciones, cooperativas y, digamos, instituciones de economía solidaria. Y por otro lado, los alcances de esas propuestas y de esos objetivos de vincular tanto a las comunidades locales, pero también a los excombatientes y a la gente que está en el campo y en la ciudad, a las cadenas de valor. Entonces, un poco el objetivo es reflexionar sobre los alcances de esas propuestas y ver cómo hemos venido avanzando en esos objetivos en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. De esas reflexiones también están o brindan un acompañamiento a iniciativas que surgen de la población combatiente, pero también de la población, como ya lo afirmó, de la población donde, digamos, tuvo un mayor impacto, incidencia el conflicto. Sí, bueno, por un lado es importante resaltar que el texto del Acuerdo de Paz, en muchos de los 6 puntos, de los 6 capítulos, allí se incluye y se propone el tema de las formas de producción a través de cooperativas, de economía solidaria, lo cual está tanto en la Constitución del 91 como a través de una legislación. Está regulado todo el tema de economía solidaria. El ejemplo más claro de ese tema dentro del acuerdo es la organización que se llama Economías Sociales del Común, ECOMUN, la cual es la organización que busca agrupar a los excombatientes en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación para que diseñen e implementen proyectos productivos. Entonces, digamos que eso está insertado en el Acuerdo de Paz. Eso ha venido avanzando a través de la ARN, que es la Agencia Nacional, la Agencia de Reincorporación y Normalización, y
a nivel territorial, pues en cada ETCR, de manera muy diferenciada, en algunos casos más avanzados que otros, pues ellos han venido diseñando o apostándole a proyectos productivos. Entonces, en el caso de la reincorporación, el tema de los proyectos productivos es muy importante. Genera por un lado unas expectativas porque los excombatientes por un lado reciben un auxilio económico que es el 90% del salario mínimo que va hasta agosto de este año, y por otro lado está el apoyo de 8 millones de cada excombatiente, y la idea es que ellos juntan ese capital para un proyecto productivo. En este momento pues eso está, la situación es preocupante, porque muy pocos proyectos productivos de ellos han podido avanzar a fases más finales ya de aprobación de desembolso de recursos. Muchos han estado en los procesos de diseñar proyectos y pasarlos pues a las instancias institucionales que los aprueban. Entonces, pero digamos que ya el avance tangible en algunos ETCRs, por ejemplo, el conocimiento que más tenemos es de Planadas al sur del Tolima. Digamos, hay avances en los diseños y en las discusiones de esos proyectos, porque los proyectos tienen una fase de discusión, de negociación de sus contenidos y de sus presupuestos muy profunda. Entonces ahí, digamos, están en una etapa como intermedia, y hay otros ETCRs donde han tenido muchísimos más avances, ya incluso con financiación de proyectos. Eso es importante resaltarlo. Y en el tema de reincorporación también es importante mencionar que a veces llegan actores externos, tanto de la cooperación internacional, donantes privados y otra gente externa, a hacer propuestas allí, decir tenemos plata, queremos invertir. Y entonces pues es importante tener en cuenta que hay una estructura institucional que debe seguir unos pasos pues para que no entre de forma desordenada los recursos ahí, sin objetivos, sin articulación. Es decir, lo que debería propenderse en estos procesos es que se genere una articulación a los proyectos de desarrollo regional, de desarrollo territorial, en el conjunto de esas zonas, y no como simples proyectos productivos pequeños, aislados del resto de la sociedad. Digamos que ese es un reto importante en este momento. Cuando hablamos ya de los otros proyectos productivos a nivel local, por ejemplo en zonas rurales o aledañas o con presencia en zonas donde ha estado el conflicto armado, pues por un lado el acuerdo de paz estableció ese concepto de la paz territorial, que buscaba reconocer que hay unas zonas del país donde los indicadores de pobreza, de acceso a las oportunidades y a los derechos básicos son más precarios, ¿sí? La pobreza, no hay acceso a educación, a salud. Entonces, el concepto de paz territorial busca proponer un acercamiento de los centros políticos y económicos del país hacia esas zonas que han sido históricamente excluidas, ¿sí? Entonces se propone un conjunto de acciones para implementar procesos que ayuden a jalonar a esas regiones a salir de la pobreza, a generar procesos de desarrollo a nivel local. Entonces ahí hay un conjunto de acciones, están los temas de infraestructura, de mejorar las vías terciarias, están los temas de los PEDETs, que es una discusión pues que tuvo ciertos avances hasta el año pasado en las discusiones, en las reuniones regionales participativas, donde ya se definieron unas prioridades para unas áreas de inversión, donde en este momento hay una situación de stand-by para ver si el gobierno nacional va a enviar los recursos para implementar esos PEDETs en los territorios. Y por otro lado, pues cada departamento tiene un plan de desarrollo departamental, cada municipio tiene un plan de desarrollo municipal, y a nivel local se han definido o han venido discutiendo, por lo menos en muchas zonas, cuáles son las prioridades para generar procesos de desarrollo. Eso es muy importante porque uno de los problemas que hemos identificado en el tema de cadenas de valor es que
un defecto grande que tiene toda la cooperación internacional, la cooperación desde el centro hacia las zonas a nivel nacional también, es que se llega con propuestas desde afuera a muchas regiones, por ejemplo en zonas de pobreza, en zonas de conflicto, donde hay víctimas, ahora donde hay restitución de tierras o donde hay reincorporación, y se llega con unas ideas de negocio a veces traídas de afuera. Entonces se desconoce a veces los procesos históricos locales de esas economías que se han venido configurando con saberes y conocimientos locales para los procesos productivos. Es decir, no quiere decir esto que todas las ideas que vengan de afuera sean malas, pero a veces hay una desarticulación y una falta de diálogo para negociar qué es lo que se va a producir. En ese sentido, el tema del cooperativismo y la asociatividad rural juega un papel importante, porque muchos de estos proyectos que se piden desde la cooperación para transferir recursos exigen a las comunidades que se asocien. Es decir, les dicen, le doy la plata, le doy 50 millones, 100 millones, tienen que constituir una asociación o una cooperativa. Y en algunos casos, en el caso de las cooperativas sabemos pues que tienen que seguir unos trámites formales para constituirse y para avanzar, ¿no?, con ese tema. Entonces es un tema complejo, porque en muchos casos parece que la asociatividad surge de forma impuesta, en otros casos es más espontánea. En algunos sectores económicos sabemos que sin asociatividad no se puede avanzar. En el caso cafetero es el mejor ejemplo. Ahí es casi que natural el tema, la necesidad de asociarse para aprovechar economías de escala, para responder a mercados, una demanda de compra de un comercializador internacional o nacional. La gente se tiene que asociar, y a veces para invertir en mejorar procesos de producción de calidad, pues la asociatividad cumple un papel importante ahí. Entonces, algunas de estas tendencias se están viviendo fuertemente en medio de la implementación de los acuerdos de paz, y es uno de los temas que nos interesa discutir con los otros actores que van a estar en la mesa. Aprovecho, pues va a estar Asocoop, es decir, sabemos que en el Huila la experiencia en el cooperativismo es muy avanzada, muy profunda, tienen mucho que enseñarle al resto del país también en ese sentido. Hemos invitado a personas pues de la parte de reincorporación de Común, para que ellos mismos nos cuenten un poco su visión y su percepción de los avances de la política de reincorporación socioeconómica en ese sentido. El coorganizador de esta mesa pues es la Universidad Cooperativa de Colombia. También hay personas de Uniamazonía, la Cámara de Comercio y de los que están manejando el tema PEDET y procesos económicos en Algeciras desde Florencia, desde Caquetá. Bueno, profesor Jairo, lo voy a invitar a que hagamos unos anuncios institucionales, y en el segundo y último bloque unas preguntas muy puntuales respecto al tema que estamos abordando. Ok, gracias. Ya regresamos. Regresamos a este diálogo con Jairo Vaquero, profesor e investigador de la Universidad de Rosario, quien participa en el Foro Pensamiento Regional en el Posacuerdo, hablando del tema de las actividades productivas y las cadenas de valor en el territorio. Profesor, una pregunta que
que me surge a partir de lo que nos estaba narrando, y es que si nos basamos en los relatos del conflicto que hicieron los medios, podríamos imaginarnos que los guerrilleros estaban dedicados a la guerra, pero muchos de ellos, casi que todos, también tenían actividades productivas en su condición de combatientes. Y la gente, pues donde hacía presencia de la población, igualmente, con las dificultades que eso generaba en la misma producción, pero también con la salida de esos productos. Entonces, si bien está establecido pues, ese tema de las actividades productivas de la población combatiente y de la población donde hicieron presencia, donde hizo presencia el conflicto, pues esto está ligado también a un tema de mercados, porque pues se puede producir, pero si no hay claridad, articulación a los mercados, y usted nos planteaba muy bien ahí que también está ligado esto a la infraestructura, el tema de las vías terciarias, de cómo está planteado y desarrollado en la implementación esta relación entre producción y mercado, que de todo modo lo alcanza a abordar, pero sí me gustaría que profundizara un poco más. Claro, sí, es un tema muy importante. Pues yo lo que hemos encontrado un poco en el avance de las investigaciones que venimos desarrollando y también en las conversaciones con otros investigadores que trabajan estos temas, con los que estamos haciendo trabajos de investigación en varios territorios, pues hemos encontrado varias cosas. Por un lado, digamos, se habla mucho en el ámbito de la implementación, en las instituciones que tienen que ver con el desarrollo de cadenas de valor, pero la realidad que uno se encuentra es que a nivel local, tanto para las comunidades como para mucha gente y los excombatientes, están en procesos muy puntuales o muy incipientes de empezar a meterse en alguna cadena. Por ejemplo, en algunos casos, como usted lo menciona, los excombatientes pues vienen algunos de extracción más rural, pero a pesar de ese origen, no todos conocen a fondo las labores del campo. Digamos, las labores del campo son muy complejas, son, digamos, cuando uno va a hablar con las comunidades locales, siempre con mucho respeto, y uno reconoce y ve que todas las labores del campo son complejas, requieren experiencia, conocimientos, hay unos procesos tecnológicos a nivel local, saberes que se han desarrollado para manejar cultivos, para conocer los ciclos de los cultivos, las formas de manejar las plagas, las enfermedades, y digamos que todo ese conocimiento complejo, creo que sí hacen falta acciones más fuertes de capacitación para aquellos que se quieren meter en el tema de la producción agropecuaria. Digamos, sabemos que cuando se empezó el tema de la implementación, por ejemplo, Panaca, esta empresa, dio una capacitación grande en el eje cafetero a muchos excombatientes, y lo que hemos encontrado saliendo a los ETCRs es que hay varios de ellos que tuvieron la capacitación que sí están trabajando algunos en temas agropecuarios. Ya la cuestión, hay un problema ahí que yo veo muy grave, es que como la consolidación de los proyectos productivos va muy atrasada y muy lenta en unas zonas, y en otras zonas pues el tema, por ejemplo, en las zonas de producción cocalera, ahí sí que incluso es más difícil avanzar con proyectos productivos ya impulsados pues para la sustitución. Entonces creo que el tema del conocimiento es muy importante, pero más allá de ese tema hay que hacer más viable el avance de los proyectos productivos en esas zonas, porque por un lado hay unos atrasados en cuestiones burocráticas, y por otro lado hay otros que están siendo limitados por las amenazas que está recibiendo, digamos, mucha gente de las comunidades que trata de hacer otra cosa en algunas zonas,
pero pues no los dejan. Digamos que sí, hay nuevos actores armados, hay actores, digamos que incluso a veces no se sabe bien quiénes son, que están promoviendo pues continuar con la economía de la coca y se oponen tajantemente al tema de la sustitución o de nuevas cadenas productivas con otras características. Entonces, digamos que estamos en un panorama un poco complicado, incluso un poco negativo frente al avance de esos proyectos, pero también frente a abrir las oportunidades políticas reales para que sean viables esas nuevas economías. Digamos que el tema de el Estado llegando con instituciones, con servicios a estas zonas, no solo con el ejército, es muy importante o sería más importante que esta mirada solo sobre seguridad y militarización de zonas para generar espacios de no desarrollo, porque eso es anti-desarrollo, ¿no? Entonces, lo ideal sería ver cómo vincular realmente a esos espacios que están alejados de la producción legal o más integrada, y entonces son algunos de los obstáculos que hemos venido encontrando. De todos modos, profesor Jairo, en medio de ese panorama complejo que nos acaba de presentar, existen experiencias, digamos, exitosas o destacadas. ¿Nos puede mencionar algunas? Sí, digamos que, bueno, a través de mucha información que hay pues, en el medio, en las instituciones y de investigaciones que están en curso pues, de otras instituciones, hemos tenido conocimiento que en algunas, por ejemplo, en el caso de los ETCRs, pues hay avances importantes, por ejemplo, a nivel institucional, en los apoyos, por ejemplo, al sector turístico. Entonces, pues, digamos, no se pueden hablar de resultados ya definitivos, pero hay algunos casos locales donde han habido avances importantes, tipo en Caquetá o en Icononso o en La Guajira, donde, digamos, los excombatientes han ido avanzando con estructurar cooperativas, con ya definir, por ejemplo, productos para ofrecer en esos lugares, y más importante también, pues se están creando redes de producción y consumo que vinculan lugares rurales con lugares más urbanos, por ejemplo, a través de productos. Entonces, en algunos casos, pues, digamos, más allá del avance de esos procesos productivos como ligados a la política pública, digamos que es importante los procesos que se están dando de reconstrucción del tejido social, porque muchas de estas economías y muchos productos están saliendo adelante gracias a las alianzas o a relaciones que se han venido construyendo en el proceso de implementación entre gente de las ciudades que no conocía estas zonas y que está yendo a visitarlas, que llegan con propuestas tanto de producción pero también para comercializar productos. Bueno, profesor Jairo Vaquero, docente e investigador de la Universidad de Rosario, agradecerle por este diálogo, esta ilustración importante para toda la población colombiana que nos permite pues, identificar en qué va en términos generales el proceso de implementación de los acuerdos y en el caso puntual pues lo que tiene que ver con este aspecto de las actividades productivas. Nuevamente agradecerle por este diálogo y queda cordialmente invitado para otro conversatorio. Fernando, muchas gracias por la invitación. Para mí es pues un honor y estoy muy contento pues de poder conversar con ustedes, comentar lo que hemos venido encontrando en nuestros trabajos y también pues intercambiar conocimientos a nivel regional. Creo que es muy importante también para avanzar con todos estos procesos hacia la paz en el país. Bueno, y al foro Pensamiento Regional en el Posacuerdo, que se realiza del 22 al 24 de mayo aquí en la ciudad de Neiva, en distintas universidades
de la ciudad, para agradecerle porque gracias al foro pudimos contar con la presencia del profesor Jairo y pues también de otros importantes docentes e investigadores. Nos volveremos a encontrar en un próximo Entrevista Ágora.